Hola, bienvenidos al Café Teológico. Tomen su taza de café y acompáñenme a esta última parte del primer top de teólogos más importantes de la historia. Hoy, Karl Barth. Los que son seguidores del canal ya habrán notado que tengo cierta dificultad para simplificar las cosas, al menos en este canal. En parte se debe a que no es un aula de clase o un curso corto, sino que es un espacio personal en donde doy vía libre a mis reflexiones y explicaciones. Eso puede ser malo, ya que los videos se extienden mucho, algunos son difíciles de comprender y la gente suele aburrirse. Sin embargo, creo que también es necesario por varias razones. Por un lado, vivimos en una cultura que ha confundido la sencillez con mediocridad. Es cierto que nadie, por genio que sea, es capaz de aprender algo complejo de golpe. Con mayor o menor velocidad, todos iniciamos conociendo a través de simplificaciones y solo con un gran trabajo logramos transitar la ruta que lleva desde las simplificaciones iniciales hasta la complejidad del conocimiento. En ese sentido, claro que es necesaria la sencillez de las ideas y las explicaciones accesibles. Si no existieran, nadie podría aprender nada, pero nuestra cultura no entiende lo sencillo como un primer paso en la ruta que sube por una montaña cada vez más empinada y difícil. Queremos que todo sea sencillo y afirmamos que si algo es muy complicado para entender, el problema está en quien explica, ya que no sabe simplificar. Esta crítica a la mediocridad disfrazada de sencillez es totalmente relevante para el video de hoy, porque durante los próximos 30 minutos nos dedicaremos a hablar de un solo teólogo, Karl Barth. Y digo que este asunto cae como anillo al dedo porque Barth es un repelente para la pereza y mediocridad. Su magnum opus dogmática de la Iglesia está reunida en unos 14 tomos, no solo extensos, sino complicados de entender, con argumentaciones enrevesadas. Y no mencionemos el hecho de que la obra quedó inconclusa. En esos 14 tomos se desarrollan 4 volúmenes, pero Barth esperaba desarrollar 5 volúmenes. Sin duda alguna, Barth está en el polo opuesto a quienes afirman que toda teología debe ser tan sencilla como una lección para niños, y él mismo tuvo que enfrentar cuestionamientos ante su forma de escribir, tan extensa, compleja y articulada. Barth respondió desde dos grandes ángulos acordes a su pensamiento. Retornando al espíritu de la Reforma en Lutero, Barth cree que la teología cristiana debe nacer de la Escritura y reflejar la Escritura, pero no porque sea la revelación de Dios en el sentido más absoluto, sino porque la Escritura es un testimonio que apunta y muestra a Cristo como la revelación misma de Dios. O en otras palabras, no es que en Jesús esté la revelación de Dios, es que Jesús es la revelación de Dios y la Biblia testimonia a Cristo, de manera que cuando a través de la Escritura Cristo se nos revela, ésta se hace palabra de Dios, en lo que también está la huella de Lutero, quien ya había establecido una relación similar entre Cristo y la Escritura. Digo esto porque evidentemente Barth no cae en reducciones a la hora de hablar de la revelación y de la teología de la escritura, sino que reconoce una complejidad minuciosa en la forma en la cual Dios se revela y en la forma en la cual esa revelación llega a nosotros. Barth cree que una teología simplificada no es fiel a la revelación de Dios porque la misma revelación es compleja y la teología cristiana debe reflejar esa complejidad. Así que una teología cristiana muy simplificada pierde algo de teología verdadera. Eberhard Jungel, quien fue discípulo de Barth, reconoció que para el gran teólogo del siglo XX escribir teología era mucho más que un acto intelectual. Cuando Barth escribía teología estaba adorando a Dios, y siendo tan grande, inagotable y profunda la revelación de Dios, ¿cómo no responder con una sinfonía teológica? O tan siquiera intentarlo, recordando a von Balthasar, quien entendió que el genio teológico de Barth no se expresaba en las precisas estructuras lógicas de los escolásticos, sino en una forma de escritura similar a una sinfonía, cuyo resultado en su conjunto es más que el conocimiento, es la adoración como respuesta a la revelación. Asimismo, Barth propone una teología dialéctica, surgida de sus convicciones más fundamentales.
Barth vuelve sobre Lutero y su lectura de Romanos. Allí redescubre el abismo insalvable que distancia a los hombres de Dios, un abismo que no puede ser superado por ningún esfuerzo humano. Y así como Lutero rechazó la escolástica, Barth rechaza la teología liberal por ser una teología de la gloria. En ambos casos con cierto optimismo antropológico, aunque la teología liberal tiene mucho más optimismo que la escolástica. Barth vuelve sobre una teología de la cruz, y habiendo aceptado que la razón humana no es capaz tan siquiera de rozar el manto de Dios, acepta que ningún esfuerzo humano, por teológico que sea, puede superar el misterio de la revelación de Dios. Dios es totalmente otro, está más allá de toda comprensión, de toda posibilidad, de todo alcance. Dios está más allá de todo. Y al mismo tiempo, Dios se hace hombre cercano en Cristo. De este misterio, el mayor de todos los misterios, surge una teología que solo puede vivir en tensión. La teología de Barth vive en medio de tensiones, oscilando entre polos que no pueden ser resueltos, y así su forma de escribir teología refleja un movimiento constante, que parte de la escritura, penetra en la cultura y la razón para volver a la escritura. La teología en Barth no es una teología de afirmaciones cerradas como las sistemáticas usuales, ni tampoco una teología de objeciones y respuestas al estilo tomista. La teología de Barth es una teología de movimiento indeterminado. Quien lea la dogmática de la Iglesia viendo conceptos fijos en palabras no la está leyendo. Su dogmática es un movimiento constante que refleja tensiones irresolutas, porque el campo de tensiones no surge para ser resuelto, sino para revelar a un Dios que trasciende toda comprensión. La figura de Karl Barth es discutida. En el mundo eclesial de habla hispana aparece más como un nombre que se halla en textos, es decir, se habla de Barth en los libros y artículos de teología que rondan nuestros seminarios, pero a ciencia cierta no se sabe casi nada de él. No es para nosotros un teólogo de referencia ni un interlocutor con el cual estamos dialogando. Podría parecer arbitrario situar a Barth en un top de los grandes teólogos de la historia, pues su enorme producción teológica no necesariamente implica un impacto disruptivo. Sin embargo, podemos afirmar que Barth es al siglo XX y el devenir lo que Schleiermacher fue al siglo XIX y parte del XX, y me atrevo a afirmar que las décadas venideras solo harán de Barth un gigante cada vez más influyente para la teología cristiana. Más allá de su biografía como parte de la Iglesia confesante, de su retorno a Suiza o de su labor pastoral o de su reacción en contra de la teología liberal, viendo a vivificar en el contexto académico una teología alrededor de la escritura, más allá de su comprensión del Dios trascendente y la revelación como potestad exclusiva de Dios. Más allá de todo, lo cierto es que Barth es el punto obligatorio para todos los teólogos que eviten el liberalismo y el fundamentalismo biblicista. No encontraremos ningún gran teólogo de la segunda mitad del siglo XX, sea católico o protestante, que no tenga algún contacto con Karl Barth. Sin duda alguna, podemos caracterizar la teología de Barth a partir de un principio fundamental, la absoluta trascendencia de Dios. Fue este punto de partida radical el que distanció a Barth no solo de la teología liberal, sino de la teología católica y de sus colaboradores en el proyecto de la teología dialéctica como Emil Brunner. El rechazo que Barth hace de la analogía entis es una consecuencia de su comprensión de Dios como absolutamente trascendente, y por ello la empleamos para abordar la trascendencia de Dios en Barth. La analogía entis es característica de la teología católica, en especial de aquella derivada de Santo Tomás. Ya en el primer video de esta serie exploramos la jerarquía ontológica de Aristóteles y cómo a partir de ella Santo Tomás elabora un acercamiento teológico, el cual no solo reconoce a Dios como el sumo bien, en virtud del cual todo se deriva, aunque degradadamente, una comprensión afín al platonismo que ya encontramos en Orígenes, sino que Santo Tomás entiende a Dios como el ser en sí, único cuya esencia y existencia se identifican y por lo tanto principio de todo lo que existe. La comprensión de Dios como único ser, es decir, el único quien existe por sí mismo, lo lleva a afirmar que todo cuanto existe participa de Dios en cierta manera, ya que Dios es el único principio de existencia. O, en otras palabras, la existencia es una propiedad exclusiva de Dios y por ende todo lo que existe debe participar en cierto grado de Dios.
Esta afinidad entre Dios y todo lo que existe, por débil que sea, implica que hay un camino, o al menos un hilo, que une a la creación con Dios. Este camino es constitutivo, es decir, el hecho de que la creación exista implica que en su misma constitución hay algo que la conecta con Dios, de lo contrario no existiría. De ahí se deriva la siguiente conclusión. A través de la relación con la creación podemos alcanzar cierto contacto con Dios, ya que la existencia de la creación depende de su participación en Dios y por ende implica cierta forma de afinidad entre Dios y la creación. Esta continuidad entre la creación y el creador fue abordada de diferentes maneras. Por ejemplo, para el tomismo era un asunto racional. La comprensión de la creación nos puede llevar a comprender algo del creador, aun cuando esta comprensión sea muy limitada. Para la mística sucede de forma trascendente. En el vínculo espiritual con Dios podemos despojarnos de lo humano y ascender hasta cierto punto, uniéndonos con Dios, lo cual es afín a la tradición oriental. Por otro lado, para la teología liberal, dependiendo de su exponente, significa que la participación de la creación nos puede llevar a cierta comprensión de Dios, o bien formar parte de la creación supone ya formar parte de la voluntad de Dios, una idea con claro matiz hegeliano. Fuere como fuere, lo cierto es que la analogía entis establece algún camino que tan siquiera nos permite rozar algo de Dios. Sin embargo, Barth rescata la oposición que ya Lutero había hecho entre la teología de la gloria y la teología de la cruz, con su consecuente razón filosófica y razón teológica. Así pues, Barth asume como principio de la teología una convicción fundamental surgida de su lectura de Romanos atravesada por la obra de Lutero. Lo que Barth encuentra es que el abismo que separa al hombre de Dios es absoluto. No existe experiencia emocional o racional que el hombre pueda transitar para acercarse aunque sea un poco a Dios. La única esperanza es una acción que supere las posibilidades humanas y de la creación. Es decir, lo único capaz de saltar ese abismo es Dios mismo, y de ahí que el encuentro entre lo divino y lo humano no se dé a través de un camino de ascenso, sino a través de un descenso, en el cual Dios, revelado en Jesucristo, se encuentra con el hombre. Por supuesto, todo esto tiene la huella evidente de Lutero. Barth rechaza la analogía entis porque abre la puerta para una especie de camino que lleva a Dios desde el mundo. Así termina rechazando no solo la escolástica, sino la teología natural tan propia del confesionalismo, la mística tradicional, la teología liberal y la nueva teología de figuras como Brunner, Tillich o Bultmann. Ahora bien, es cierto que a lo largo de su vida, mientras Barth continúa publicando los tomos de su dogmática, matiza sus ideas y abre cierto campo a la relación entre creación y creador, pero todo intento serio de establecer puentes entre la creación y el creador es posterior a Barth. En contraposición a la analogía entis, Barth adopta la analogía fidei, la analogía de la fe, la cual señala que el vínculo entre Dios y el hombre no se halla en la relación entre las cosas que son y el ser, sino en Cristo, quien es la única y genuina revelación de Dios. Veamos. Para Barth, la revelación no sucede a través de la creación, la experiencia subjetiva o la reflexión racional. Y esto porque la revelación no es una experiencia, un concepto o algo que integra el orden natural del mundo. La revelación es Cristo mismo como persona y por ende la revelación es una irrupción personal, es irreductible a conceptos o experiencias concretas y como consecuencia la labor teológica ya no parte de unos principios en virtud de los cuales razona verdades sobre Dios, sino que parte de la persona de Cristo con quien se relaciona y en virtud de quien responde al llamado que supone esa revelación. Con esto, Barth ha asentado ya varios aspectos fundamentales de su teología. Por un lado, la teología depende absolutamente de la revelación y no hay ninguna vía para conocer a Dios más que el Cristo revelado. Y en segundo lugar, la teología no es razonar sobre Dios, como usualmente se dice, sino responder a Dios quien se ha revelado en Cristo. La teología, antes que racional, es relacional y por ende, en lugar de ser axiomática, es dinámica. Ahora bien, al adoptar la analogía fidei como lo hace Barth, se abren algunos problemas.
Para empezar, si Cristo es la única revelación de Dios, ¿no queda descartado el Antiguo Testamento por ser anterior a Cristo? Y por otro lado, ¿qué lugar le queda al Nuevo Testamento? Ya que por más testimonio que sea de Jesús, el Nuevo Testamento no es Jesús mismo. Además, todo lo que el creyente hace como creyente o como teólogo está atravesado por la razón y la reflexión. Los autores del Nuevo Testamento reflexionan sobre Jesús, sus acciones, sus palabras, su significado y su relación con el Antiguo Testamento, y en virtud de eso hacen un proceso racional para descubrir las mejores formas de escribir sus textos. Cuando leemos la escritura, nosotros mismos estamos efectuando un proceso de reflexión que sí o sí pasa por conceptualizar, y la predicación también está atravesada por ese proceso. Si llevamos a sus últimas consecuencias la idea de que solo Cristo es revelación de Dios y de que el conocimiento de Dios es relacional y no racional, terminamos haciendo de Jesús una revelación que no revela nada, porque sigue estando más allá de toda posibilidad humana, sobre todo cuando entendemos que la racionalidad opera sobre todo aquello con lo que nos relacionamos. Por supuesto, Barth fue consciente de esto. Él no tenía ni un pelo de tonto, y a leguas entiende que estos extremos pueden ser consecuencias lógicas de su comprensión de la analogía fidei. Por ello, elabora una comprensión más precisa y minuciosa que evite estos extremos. Veamos, en su comprensión de la revelación, Barth sigue de cerca el pensamiento de Lutero, para quien la revelación es Cristo y la escritura solo es revelación en tanto refleja a Cristo. Así, Barth establece que el Antiguo Testamento prefigura a Jesús a través de la tipología, ya que Barth rechaza la interpretación alegórica en función de la tipológica. Por otro lado, establece que el Nuevo Testamento refleja a Jesús en tanto es testimonio de Cristo. Sin embargo, dado que la revelación es un asunto de relación y no de comprensión, la Biblia no es revelación por sí misma, pues sin importar cuán precisas sean sus explicaciones, sus conceptos o sus narraciones, lo clave es el elemento relacional. En ese sentido, el texto bíblico no solo depende de Cristo para hacer revelación en tanto es testimonio de Él, sino que solo cuando a través del texto entablamos relación con Jesús es que se puede hablar de revelación de Dios en el texto. Una situación similar sucede con la predicación del texto bíblico que Barth plantea como revelación por proclamación. Así pues, cuando la predicación es fiel a la escritura, en tanto ella es reflejo de la palabra, Dios puede hacer surgir la relación con Cristo como auténtica revelación de Dios. En cuanto al asunto de la racionalidad en la revelación, Barth también sigue el legado de Lutero. Por supuesto, cuando Lutero critica la influencia de Aristóteles en la escolástica, no quiere rechazar por completo la razón como facultad humana, sino el uso de la filosofía como marco que determine la teología. Lo que Lutero propone es una forma de razón que no está determinada por la filosofía aristotélica, sino por el texto bíblico. Eso es lo que Lutero llama razón teológica. Ahora bien, cuando Lutero plantea esta razón teológica, lo hace fundamentado en su comprensión de la Biblia, como ese lugar donde el creyente se encuentra con Cristo, quien es la absoluta revelación de Dios, y en ese encuentro la mente comienza a entender la revelación como relación. Barth vive en otro contexto e intenta responder tanto a la teología liberal como al fundamentalismo. Por eso la identificación entre Cristo y la Biblia es más débil en Barth que en Lutero. Para Lutero la Biblia es ese punto de encuentro indefectible entre Dios y el hombre, mientras que para Barth la Biblia es un registro de Cristo que Dios puede usar para revelarse. Ello implica que la revelación a través de las Escrituras es un acto que depende de Dios y no del mensaje, ideas o narraciones del texto, y todo eso se traduce en que no necesariamente el encuentro con la Biblia es un encuentro con Dios, ya que para que esto suceda se requiere que Dios use el texto para mostrar a Cristo. Con todo esto, Barth rechaza la definición escuelera de la teología como racionalizar sobre Dios, ya que el conocimiento de Dios no depende de la razón ni parte del ser humano. La teología no puede tratarse de formular conocimientos racionales sobre Dios, porque nosotros ni podemos formular conocimientos sobre Dios, ni ese conocimiento es racional.
Para Barth, la teología es un acto relacional y secundario. Es la respuesta que damos ante la revelación viva de Dios en Cristo. Y por ende, todo lo que la teología dice es apenas secundario, dependiente y modificable, ya que no depende de una facultad racional establecida, sino de la revelación de Dios. La razón para Barth queda reducida a una herramienta secundaria que el ser humano emplea para responder de forma contingente y parcial ante la revelación de Dios, y eso se traduce en su forma de escribir teología. La dogmática de la Iglesia se reelabora constantemente, entra en diálogo con el texto bíblico, aborda cada asunto desde diferentes perspectivas, porque el objetivo de Barth no es establecer la clara vía lógica que lleva a conclusiones verdaderas, sino ejercer ese movimiento relacional que nos empuja una y otra vez al encuentro con Cristo en la Escritura y que hace de toda nuestra formulación teológica un ejercicio provisional que siempre debe revisarse y corregirse en diálogo con la auténtica verdad de Dios, quien es Jesús el Cristo. La doctrina de la elección tiene una larga historia en la Iglesia. Contrario a la falsa idea de que Calvino fue el primero en introducir la elección en la teología, podemos encontrarla ya en el periodo patrístico, especialmente en Agustín. Dicho eso, la elección en Barth es muy distinta a la elección en Calvino y la mayoría de la tradición reformada. Esta diferencia se explica por el cristocentrismo absoluto de Barth, el cual no solo repercute en su comprensión de la revelación de Dios, sino en la misma economía trinitaria. Y dicho de una vez, a mi juicio, la doctrina de la elección en Barth tiene una profundidad teológica y una sensibilidad al texto y a la experiencia de la Iglesia que no encontramos en otras comprensiones de la elección. Para Barth, todo esfuerzo teológico está marcado de principio a fin en Cristo. No se trata de que Cristo sea el punto de partida ni el punto de llegada. Él es el marco absoluto e ineludible de toda la teología. No hay teología fuera de Cristo. Este principio que pudiera parecer tan evidente a menudo se deja de lado en el desarrollo de la teología, pero es central para Barth, pues a partir de él se aleja de la doble elección tradicional y en su lugar ve la doble elección como una acción en Cristo y no sobre individuos per se. Veamos esto con más detalle. En la teología reformada tradicional la elección es doble, ya que el Padre desde la eternidad ha elegido a algunas personas para salvación y a otras para condenación. En este marco, Cristo aparece como el medio, pues quienes son elegidos para la salvación lo son elegidos en Cristo a través de su obra. Sin embargo, Barth cuestiona este acercamiento, ya que Cristo aparece como un medio. La elección es obra de Dios y Jesús resulta ser un mero ejecutor. Para Barth, la elección no es algo que el Padre haga antes de Cristo, sino que es algo que Dios hace en Cristo y por Cristo. Dicho eso, para Barth, la elección no es algo que use a Cristo como medio para llegar al ser humano, es algo que se ejecuta sobre Cristo mismo y en Cristo a la humanidad, en tanto Jesús es el nuevo Adán. Así pues, la doble elección es ejecutada sobre Cristo. El no se aplica sobre Cristo rechazado en la cruz y el sí se aplica sobre Cristo vuelto a vida eterna en resurrección. De manera que la doble elección para Barth no es una decisión del Padre sobre cada individuo, sino que es un acto de Dios sobre sí mismo en Cristo, cuyo eco se extiende sobre toda la creación, ya que como dice Romanos, todas las cosas en el cielo y en la tierra son reunidas en Él. Ahora bien, en este punto pudiéramos tener la impresión de que Barth es un universalista, quien cree que ya no hay nada que hacer y que por la obra de Cristo todos tenemos vida eterna sin más. Pero Barth no procura ser tan sistemático como pudiera parecer. El tema no termina de quedar muy claro en su trabajo, porque la revelación misma sobre la elección tampoco es muy clara. Hay zonas obscuras de las cuales no se pueden tener certezas. Lo cierto es que el universalismo tradicional es rechazado por Barth, ya que él sí reconoce que cada persona tiene una responsabilidad en cómo responde a Cristo, y no hay reconciliación en Cristo sin fe. Dicho eso, el no que Dios puede dar es siempre una parte del proceso.
Para Barth, el amor de Dios por el mundo manifestado en Cristo es el testimonio de la determinación divina a no perder su creación y su imagen. Por ende, la reprobación de Dios al pecado en el hombre siempre es parte de un proceso que debe culminar en el sí de la reconciliación en Cristo, pero no por una purificación propia del pecado, sino por la fe en Cristo. Hace un par de meses, Bruno del canal Cristianismo Crítico realizó un video sobre Barth. En él cuestionaba la caricatura que suele tenerse de Barth como un teólogo liberal que niega la autoridad de la escritura. Por un lado, porque Barth rechaza absolutamente la teología liberal y de hecho su obra es una respuesta frontal a esa teología desde sus mismas bases. Además, su teología es altamente dependiente del texto bíblico. Por otro lado, Barth no pretende disminuir la verdad del texto bíblico en función de la razón o de algún progreso en el conocimiento humano. Su intención es refutar este optimismo en el futuro de la humanidad, devolviéndonos a la cruz como el único lugar en donde Dios se revela. En Cristo sucede el auténtico encuentro con Dios y por ende solo Cristo es la única fuente del conocimiento de Dios. En ese sentido, el texto bíblico pierde el protagonismo que se le suele dar en el mundo evangélico, pero no por una relativización de su contenido, sino por la conciencia de que el verbo en sí es Cristo y la Biblia es palabra de Dios solo en tanto es expresión en palabras de Dios como persona revelado en Cristo. Dicho eso, al finalizar el video, Bruno señala que a pesar de que el intento de Barr por no despreciar el texto bíblico, sino exaltar a Cristo en su lugar único como plena revelación de Dios, a pesar de su comprensión de la Biblia como palabra de Dios, solo en la medida en la cual a través del registro fidedigno puede dar lugar a la revelación de Dios, a pesar de todo eso, se distancia de la comprensión predominante en el mundo evangélico, expresada en el razonamiento. Si la Biblia es inspirada, es infalible. Por desgracia, en ese video, Bruno no explica a qué se refiere con infalibilidad, ya que podemos entender infalible como carente de todo error en lo que se refiere a asuntos de fe, pudiendo tener inexactitudes en otros campos. O también se puede entender infalible como incapaz de errar, lo cual la haría por definición inerrante. Sin embargo, pensando en otro video como su discusión sobre la interpretación literal o alegórica de Génesis 1 al 11 o sobre la discusión entre liberales y conservadores, creo poder afirmar que su postura también implica la inerrancia. Bajo el razonamiento, todo lo dicho en la escritura es dicho por Dios y Dios no puede mentir, lo cual implica que todo lo dicho por la escritura es verdad. Además, luego de escribir este guión, Bruno publicó una entrevista, y tanto en esa entrevista como en los comentarios se muestra a favor de la inerrancia, inclusive en los comentarios menciona la Declaración de Chicago, con lo cual su comprensión de la infalibilidad sí o sí implica la inerrancia. Este espacio no es suficiente para abordar una serie de discusiones que se deben tener al respecto, pero sí quiero dejar unas críticas levantadas y un cuestionamiento. Por un lado, si bien es cierto que en la historia de la Iglesia la Biblia ha sido aceptada como palabra de Dios y ha sido empleada como la máxima autoridad para la Iglesia, de eso no cabe duda, no es posible equiparar esa afirmación con la comprensión de la infalibilidad e inerrancia alrededor de la Declaración de Chicago. Por otro lado, meter a Barth como alguien cercano a los liberales porque no se adhiere a lo que él llamó biblicismo es como meter a una paloma en la categoría de anfibios simplemente porque no está en el suelo todo el tiempo. Para catalogar a Barth como cercano a los liberales, tendríamos que descubrir que su posición parte de cierta inmanencia en la naturaleza de Dios, manifestada en la razón humana y además con mucho optimismo por el progreso de la civilización occidental. Catalogar a Barth entre los liberales o cercano a ellos solo porque no mantiene la visión evangélica de la Biblia es contribuir a la mala comprensión que se tiene de la teología liberal y de los teólogos que surgieron en respuesta a ella durante el siglo XX. Eso repercute en prácticas de rechazo en donde no necesito entender tu perspectiva. Me basta con decir que eres liberal para rechazarla por completo. En la misma entrevista que Bruno hace discutiendo la inerrancia, hay un mal uso del término liberal. Por otro lado, a pesar de que Barth cuestionó las teologías hechas bajo una rigurosa estructura lógica y filosófica como la Suma de Aquino, por ejemplo, Barth mismo elaboró una teología demasiado precisa y minuciosa
en su mayoría de puntos. No se puede usar su teología como un banco de herramientas independientes para tomar lo que me gusta y desechar lo que no, y decir que Barth rechaza la infalibilidad bíblica por su idea de la libertad de Dios se queda muy corto. Al rechazar su comprensión de las escrituras se trastoca su teología hasta las bases mismas, porque el sistema de Barth todo está interconectado con su centro de una manera muy equilibrada. Barth no salta de la libertad de Dios a su teología de la escritura sin más, pues pasa por todo un desarrollo de la naturaleza de Dios, de la condición humana, de la teología del logos, de la teología de la revelación de Dios, de la conciencia del ser humano como ser histórico y a la vez como atado al pecado, entre muchos otros momentos. La mayoría de argumentos presentados a favor de la inerrancia e infalibilidad en estos medios son simplificaciones excesivas y a menudo funcionan sobre la base de un dogmatismo anterior. Mi posición es absoluta y por ende cualquier crítica ya está por definición equivocada. No necesito escuchar tus argumentos para saber que están mal, y eso trae como consecuencia la precaria comprensión del pensamiento de quienes no piensan como yo. Por otro lado, Barth reconoció el peligro del biblicismo para la Iglesia y se apartó de él, no por un énfasis excesivo en la libertad de Dios o por influencia liberal, sino por su comprensión sólida y profunda de la teología del Logos a lo largo de la historia de la Iglesia. Y de hecho, si bien la teología de Lutero respecto a la Biblia no es igual a la de Barth, tampoco es igual a la visión evangélica, lo que abre al menos la puerta a considerar que la visión de la Iglesia en su historia sobre la Biblia es mucho más diversa, compleja y profunda. Esto no significa que yo esté de acuerdo con la teología de Barth, no significa que yo defienda su teología de la revelación, su teología del logos o su comprensión de la escritura, pero sí implica que para poder rechazar y cuestionar a un autor se requiere comprenderlo en su profundidad, y por regla general casi siempre que no entendemos bien a un autor no es porque el autor sea demasiado simplista, es porque nuestra lectura no es lo suficientemente profunda y es casi imposible penetrar en las profundidades del pensamiento de un autor cuando nuestra lectura está atravesada por la desconfianza que está buscando siempre en qué punto hallamos el rechazo.